Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. Seguimos en Dimensión Salud y ahora nos toca la entrevista. Está con nosotros el ingeniero Julio César Molina, máster en Derecho, Economía y Administración de Servicios Públicos y exdirector del ENRE. Bienvenido al programa. No, gracias Elian, gracias Noelia, muy amable por la invitación y un gusto compartir estos momentos con ustedes. Muchas gracias. Aparte Julio es un hombre, yo creo que, más allá que sea un amigo, pero por sobre todas las cosas, un técnico de primera, un hombre que sabe muchísimo, y queríamos hacernos cargo de este tipo de temáticas que impactan directamente en el bienestar. Siendo que la salud está atravesada por la idea de bienestar, decíamos, bueno, metámonos en el tema tarifas, que es el trago amargo, lo habíamos dicho de alguna manera. Julio, a ver, para empezar a hablar, pero ¿qué tan atrasada está desde el punto de vista estructural la Argentina en materia eléctrica? Es un atraso significativo. Es un atraso significativo de muchos años de desinversión en el sector de generación, en el sector de distribución también. Tal vez menos significativo en el sector de transporte, pero en general es absolutamente significativo. Siendo un tema muy técnico, ¿qué diferencia hay entre transporte y distribución? Yo te lo pregunto, la gente que nos está escuchando dice, bueno, a ver, distribución y transporte, ¿cuál es la diferencia? Sí, la reforma del año 92 particionó al sector en su conjunto en tres claras porciones: el sector de generación, el transporte y la distribución. El transporte une la generación con los puntos de consumo, con la distribución. Correcto. El transporte se lo realiza en alta y extra alta tensión. Correcto. Son las líneas que se ven cuando transitas las rutas de nuestro país. Claro. Y luego transportando esa energía a partir de los grupos generadores. Para llegar a las ciudades, para llegar al usuario urbano, suburbano, donde ya entra el área de distribución. Un claro ejemplo, para ser gráfico, por ejemplo, vos tenés en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dos prestadores de distribución, Edenor y Edesur. Exacto. Tenemos Transener, una empresa transportista en extra alta tensión, que transporta en toda la geografía del país. Después tenés transportistas regionales como Trasnoa, Trasnea, claro, Distrocuyo, Transma. Y después están la generación térmica, hidráulica y demás. Cuando hablamos de desinversión, ¿esto tomó los tres estamentos del sistema? Digamos, tanto en distribución, no se invirtió lo necesario para producir la cantidad necesaria, no se invirtió lo necesario para trasladar, para distribuir. Sí, la desinversión afectó el sistema en su conjunto. Tal vez con mayor énfasis o con mayor agudeza en el sector de generación y en el sector de distribución. Eso es innegable. O sea, no alcanza para todos, la energía que hoy se produce en la Argentina, no alcanza para todos. Estamos en el límite. Tenemos una reserva prácticamente nula. Claro, y ese es un problema, porque ¿cómo se almacena? ¿Cómo reservás? ¿Cómo haces para reservar Bueno, electricidad? Hay un concepto que, es decir, la energía no es almacenable. Claro, No sí. es almacenable. ¿Y entonces cómo se reserva? ¿Cómo sería? Tenés que poner los incentivos económicos necesarios para que haya inversiones en el ámbito de la generación. No la hubo durante estos últimos 12, 14 años. Consecuencia de eso es que estamos con un sistema eléctrico en el ámbito de la generación muy al límite. O sea que se nos va a seguir cortando la luz. Y yo estimo que por un tiempo sí. ¿Cuánta plata hay que poner para poner a la Argentina en línea de flotación de nuevo? Con el sistema eléctrico de la Argentina. Mira, acá hay que hacer, hay distintos números, pero yo me atrevería a decir que entre 3.000 y 3.500 millones de dólares por año es la inversión que se requiere de manera sostenida por un periodo considerable de tiempo, hasta equilibrar
y de allí, bueno, continuar con la inversión para que la oferta, digamos, no permanezca siempre rezagada Claro. respecto a la demanda. Respecto a la demanda. Y pregunto, ¿no? Porque esta es una de las preguntas de la gente que dice, ¿haría falta una tercera o cuarta empresa que no sea Edesur o Edenor para mejorar el servicio de electricidad? Porque siempre es la consulta, ¿no? del vecino. Siempre tengo Mirá, Edenor, siempre tengo Edesur, no puedo cambiar. A ver, no. El tema es así. Se tratan de monopolios naturales. Ujú. Claro, no puede haber un oferente mayor. Exacto, porque el monopolio natural tiene ventajas y desventajas. Bueno, hay economía de escala. Si vos tenés, por ser gráfico, 2 prestadores a los cuales podés conectar, seguramente es un sistema costoso. Entonces, el monopolio natural tiene sus ventajas, por un lado. Pero por otro lado hay desventajas. De allí que desventajas que la teoría las llama las fallas del mercado. No haber competencia es una clara falla de mercado. El monopolista se tiende a apropiarse de los excedentes de la renta, y para evitar eso tenés que regular. Acá la tarea fundamental para que un sistema sea en el tiempo sustentable, para que un sector como el eléctrico sea sustentable, y cuando digo sustentable me refiero a que provea las condiciones del servicio en condiciones de calidad, de regularidad, de equidad, para los actuales usuarios como tanto para los futuros. Para conseguir un sistema sustentable tenés que invertir. No hay otra... Eso no se puede sustituir, esa parte no se puede sustituir. No se puede sustituir. Ahora bien, la inversión, ¿por dónde aparece? La inversión genuina sería a través de las tarifas. Ahora, esos 3.500 millones de dólares que vos decís, que se necesitan por año y sostenido en el tiempo para ponernos otra vez en línea desde el punto de vista estructural, no lo juntamos con las tarifas. No, seguramente. Se requiere del sector privado esencialmente que aparezcan inversionistas, como ocurrió en otro momento, para la implantación de nuevas plantas de generación. Ahora, siendo un monopolio natural, como bien decías, acá no juega cualquier oferente. O sea, mañana soy yo un hombre con dinero, no puedo venir a jugar en el mercado eléctrico porque hace falta capacidad técnica también. ¿O no? Sí, sin duda alguna. Mira, en la transformación del año de principios de los 90, a todas estas prestatarias, ya sea de distribución, de transporte y demás, se le exigía que más allá del accionista, que podía ser un grupo financiero, un banco, etcétera, la obligación de un operador técnico. Alguien que entienda de qué se trata. Claro. Exactamente, ¿no? Eso, el modelo inicial así lo preveía, y así funcionó durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, esto que decimos, bueno, tenemos un déficit a la hora de recaudar con las tarifas. ¿Este aumento de las tarifas fue tarifazo o fue sinceramiento? Y mira, que las tarifas estaban rezagadas no hay ninguna duda. Estaban rezagadas, estaban muy deprimidas. Fue una política de shock que se utilizó, y a su vez es un shock parcial, porque de acuerdo a la normativa recientemente emitida, hablemos de la distribución, el sector regulado me refiero, se establecieron estos aumentos tarifarios para Edenor, Edesur, pero a su vez se va a una revisión tarifaria integral en el transcurso de este año. La vez pasada leía un pequeño artículo de Clarín, al cual comparto. ¿En qué sentido lo digo? Era una columna donde, con una especie de semáforo, luces rojas, amarillas y verdes, y en la amarilla, el autor, no recuerdo su nombre, aludía a que aumento y después reviso. Que se da una suerte de contradicción. Claro. Que yo la comparto. Más allá que, insisto... Primero pague y después discutimos. Y no, bueno, una suerte de ello, pero
¿Por qué digo esto? Que comparto este criterio, esta idea. Porque acá podemos retrotraernos casi un siglo del sector eléctrico. Y cuando vos analizás ese periodo de tiempo, te das cuenta que hemos vivido, al igual que el país, en un estado de emergencia permanente. Permanente. Sí. O sea, en la electricidad también. La electricidad, un siglo de emergencias. Es terrible. ¿Cómo se evidencian esas emergencias, ese estado en el usuario, en el ciudadano común? A través de estas interrupciones del servicio, ya sean intempestivas o programadas. Pero hay interrupciones del servicio. Sí, eso yo me acuerdo desde hace... Yo acá tengo un antecedente para validar esta situación. Te digo algo que, inclusive algunas cuestiones que traen a la risa. Hay decretos, de esto hay muchísimos, del año 1944, el decreto 8209, donde se establecen una serie de restricciones, tanto para el usuario comercial, industrial y residencial. Las vidrieras solo podrán iluminarse desde la hora 18 entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, desde la hora 18:30 entre el 1 de octubre y el 1 de marzo. Las luces interiores pueden permanecer encendidas 30 minutos después de la hora de cierre. Habla de letreros luminosos. Las salas de los espectáculos públicos y demás. Continuás unos 10 años después, en el 52, también aparecen otras cuestiones de las casas de habitación. Y acá, mira, fíjate vos que una cuestión. Es una resolución conjunta de Industria y Comercio y de Secretaría de Energía del año 52. Fíjate vos que dice, en las casas de habitación cuyo consumo de energía eléctrica exceda de 80 kWh por bimestre, dicho consumo deberá ser reducido como mínimo en un 20%. Y da unas pautas. ¿Qué quiero decir? Año 52, hace 70 años ya de esto, 70 y pico de años, el consumo que estimaban para una vivienda residencial es de 80 kWh, hoy se habla de 300. Eso te muestra los avances. Sí. Y aún más, creo que los 300 hoy en la actualidad, con toda la tecnología y con toda la base, nos hemos quedado cortos. Cortar para una tarifa social los 300 kWh por bimestre. Sí. Que es lo que actualmente tenemos previsto. Pero enseguida le vamos a preguntar el tema de cómo se construye una tarifa social, cómo hacemos para poder seguir consumiendo sin trabajar para pagar la luz, ¿no? Porque pareciera ser que es eso lo que viene. Pero antes cumplimos con compromisos institucionales de Radio Palermo de la hora 17:30, pequeña pausita y seguimos con el ingeniero Julio César Molina. Todas las radios en una. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes.